Quisiera comenzar agradeciendo pues, la invitación de poder estar aquí. Yo estoy convencido desde que empecé la universidad, que ya hace unos cuantos años, que para los que trabajamos dentro de esos muros, muchas veces tan cerrados en la universidad, es muy importante salir. Eso a cualquier sitio. Pero bueno, si la oportunidad de salir es a un evento, a un foro como este, pues es que la ocasión merece mucho la pena agradecerlo, porque permite estar en contacto con la realidad, con el día a día de un sector que no deja de ser apasionante y que es de las cosas con que estés metido y que te metas, pues te engancha de manera que ya no puedes salir, como es el deporte. Eso es lo que me pasó a mí desde hace mucho tiempo y tengo la suerte de poder trabajar profesionalmente en el mundo de la universidad pues, en este tipo de cosas. Javier hacía una pregunta, decía, yo quería que me hicieran una pregunta. Yo ya me la hice antes, no la de gallego, porque tengo la suerte de serlo y entonces pues ahí no puedo ir. Pero sí una pregunta más difícil todavía, que es que ¿qué podía aportar yo pues en una mesa como esta, en una sesión como esta? ¿Qué se podía esperar de mí? Entonces sencillamente pues contar de la mejor manera posible lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, en concreto lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro trabajo universitario, que como seguramente saben, pues hacemos básicamente dos cosas, es la docencia y la investigación. Nosotros además en concreto podemos aplicar estas dos cosas, el ámbito más docente, más de enseñarla, de que se pueda saber, y también de poderlo investigar, adquirir los conocimientos que pueden tener en el mundo en concreto del deporte y de manera cada vez con mayor importancia dentro del turismo deportivo, que es lo que nos toca aquí. Y esto es lo que trataré en la medida de lo posible, pues de poder contar a modo de pinceladas. Tampoco se trata de contar demasiadas cosas, porque bueno, no es el motivo, también nos llevaría muchísimo tiempo, y tampoco se puede hacer más. Sí dar una serie de pinceladas, ya, bueno, el barniz o el inconveniente de esto de estar tan acostumbrados a hacerlo más desde un punto de vista más académico, más a la universidad, pues eso seguro que se nota, pero trataré de hacer el esfuerzo de adaptarme, que además tiene que ser así, pues a lo que se pide aquí. No se está dando una clase, no, todo eso, pero sí se trata de contar lo que hacemos. Bien en clases, en nuestras, a nivel sobre todo del máster que aquí ya fue comentado, o también de investigación de economía del deporte, en este sentido. Entonces, de manera muy concreta, lo que hablaremos es de cuestiones básicamente de impacto económico. De todo esto que estamos hablando, pues qué se entiende por impacto económico, cómo se puede medir y cómo se encaja ahí de manera específica el tema de los eventos. Para ello, entonces, lo que sí, comenzaremos con una muy breve presentación o contextualización, porque además muchas de las cosas ya han salido y entonces pues solo sirven para incidir y para reforzar un poco el mensaje, y luego de manera importante y sí como aportación que pudiera tener, ya que vamos a hablar de impacto económico, pues traer la experiencia, lo que podemos contar de ejemplos concretos que bueno, sin ser probablemente posibilidad de grandísimos eventos como aquí lo que ha salido, sí tienen pues la única fortaleza que pueden tener es que son trabajos que hemos hecho nosotros, que los conocemos muy bien, son eventos, pues ya digo, luego los presentaré mucho más limitados, pero que sí, en cuanto a lo que vamos a hablar de cálculo de impacto económico, pues hasta la fecha, y confío que siga siendo así, porque el trabajo es incontestable y no hemos tenido ningún tipo de problemas. Entonces, lo que estamos hablando, yo creo que se resuelve bien con este titular de prensa, hablando no aquí en la sesión, sino yo creo que en toda la jornada, este titular de prensa de hace pocos días de más de 10 millones de extranjeros vinieron a hacer deporte España en el año 2016. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a una realidad nueva, en muchos aspectos desconocida, que está por explorar, pero que sin duda es el futuro. Esto es un titular de prensa de pocos días que nos lleva a más cifras. Yo aquí luego ya hablaré con Carlos, no estoy tan de acuerdo que las mentiras sean todas estadísticas o las estadísticas mentiras, pero bueno, porque esto también, números oficiales, que tampoco me detengo en ellos, todo lo contrario, solo me quedo con dos cuestiones, dos aspectos. Hablamos de 4.700 competiciones o eventos deportivos en un año, estas son cifras del año pasado que se celebran en España. Aquí se incluye desde los grandísimos eventos aquí comentados hasta otro tipo de eventos o de acontecimientos que también deben tener, si son tratados adecuadamente, pues muchísimo potencial en todo esto que estamos hablando, que es el turismo deportivo. Son 4.700 eventos en un año, que se traducen, porque esto va a ser siempre importante, es aquí a donde llevaré yo mi intervención, a una cuantificación económica de 24.000 millones de euros.
Estas cifras son oficiales, son tenemos ahí, pueden ser más o menos exactas o no, pero como referente y sobre todo según una perspectiva comparada, pues dicen mucho de lo que tenemos, ante lo que nos enfrentamos, lo que tenemos aquí delante. ¿De qué estamos hablando entonces? Aquí estamos hablando de turismo deportivo, de deporte turístico o en concreto, para centrarlo más, hablamos de un binomio turismo-deporte, ¿no? Claramente. Y aquí sí, sin detenerme demasiado, sí quiero incidir en una cuestión, ya han salido muchas cosas, pero a lo mejor me ha quedado claro en que el beneficio es en ambos sentidos. Es tal la implicación que tienen, tal la relación que se da entre estos dos sectores, entre estas dos actividades, que mucho de ello está fundamentado en que se benefician la una de la otra y de una manera muy importante. Podríamos hablar, si estuviéramos hablando en términos de ciencias, de una relación de simbiosis, una relación simbiótica total. Y aquí he recogido, esto es normalmente como comenzamos las clases, el módulo de turismo deportivo en el máster. Aquí hemos recogido cosas que ya han salido, que seguro que saben, pero que están concretadas, que están sintetizadas. Por un lado, lo que son beneficios para la actividad turística y por otro lado, para la actividad deportiva, que le aportan el uno al otro. Desde el punto de vista del turismo, yo creo que han salido bastantes, han sido todas ya mencionadas. Se concreta en una cosa, sabemos que la clave para el turismo es la fidelidad del cliente, ese es uno de los puntos claves, sino el que más. Y cuando hablamos de deporte, conseguir esa fidelidad en base a lo que sería la cuestión clave, que sería la satisfacción, es mucho más fácil que en otros sectores tradicionales, por los propios componentes que tiene el sector deportivo. A partir de ahí surgen todos estos beneficios de ingresos económicos, de desestacionalización de demanda, de aumento de destinos turísticos y de que asegura el número de visitas. Todos conocidos, pero pocos sectores, o casi me atrevería a decir ninguno, como el deporte, le posibilitan estos beneficios al turismo. Pero también en el otro sentido, igualmente importante, tenemos beneficios para el deporte que le aporta el turismo y que es importante recalcar. ¿Qué tenemos? En primer lugar, si no fuera por el turismo habría salidas profesionales o actividades profesionales que están ahora mismo siendo llevadas a cabo por profesionales del sector del deporte que no existirían, y eso es importante tenerlo presente. También, igualmente, el deporte como fomento de actividades saludables, como beneficioso para la salud, pues a la medida que el turismo que lo está incrementando es una vía para conseguirlo, y eso debe ser explorado también. Luego aparece aquí recogido, esto siempre a modo de anécdota, esto a mis alumnos es de lo que más me llama la atención, lo aprovecho para comentar, que es que gracias al turismo aparecen nuevas modalidades deportivas. Aquí hay un ejemplo, lo comento siempre, por si no se sabía, pues para que se vaya ahí, el ejemplo más paradigmático es el tema del surf, un deporte ya totalmente conocido, de hecho olímpico ya para los próximos Juegos, como va a ser el surf originariamente no era un deporte, el surf era un medio de transporte. Fue cuando fueron los primeros viajeros, por lo que fuera, a las islas de Tahití, que dieron a unos pobladores allí transportarse mediante el mar, que eso lo aprovecharon. Bueno, estamos hablando de una realidad totalmente distinta. El deporte olímpico, con todo lo que ello supone, como es el surf. Bueno, pues este es otro beneficio. Y luego hay otra cuestión muy importante, que es que si no fuera por el turismo, pues no se podrían disfrutar deportivamente de nuevos destinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante señalarlo, y todo ello lo que nos combina, a donde nos lleva, es a que estamos hablando de una relación, insisto, como pocas otras, sin duda, de claros beneficios en ambos sentidos. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Yo aquí en esto no me voy a detener, si me sirve únicamente para centrarme en donde me interesa, que es que una posible clasificación aquí en esta de distintos tipos de turismo deportivo. Que se mencionó una, esta lo que tiene, que es la que me interesa a mí, bueno, en primer lugar está traída porque está sacada de uno de los pocos, por lo menos que yo conozca, manuales de turismo deportivo que están escritos en español, lo cual no deja de ser una cosa curiosa en este sentido. Y esta está clasificada, el criterio de clasificación es en función del impacto económico. Es polémica esta clasificación, aquí no tenemos tiempo, daría para mucho, es muy polémica esta clasificación en distintas cosas que tiene, pero sí me interesa, para ir a donde nos vamos a llegar ahora, que la última que aparece recogida como actividad de alto impacto económico son los eventos deportivos. Y esto yo sí creo que resulta incuestionable.
Eventos deportivos como pilar fundamental de toda actividad deportiva. No se entiende actividad deportiva ya a partir de un determinado nivel de un evento deportivo, y está aquí mencionada como un alto impacto económico y por tanto que tiene que ser aprovechada para la generación de impacto económico. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de impacto económico y por tanto qué es lo que vamos a querer medir? Aquí están sacadas una serie de definiciones que yo creo que incluso no merece la pena ni que leas, son definiciones pues, más formales, más académicas, pero lo que tenemos que tener aquí presente es que por el hecho de celebrarse eventos deportivos, ya nos estamos concentrando aquí en los eventos deportivos, por el hecho de en un territorio se está generando una riqueza, está teniendo un determinado efecto en términos económicos que nosotros, en la medida que podamos, precisamos cuantificar, que nosotros necesitamos medir. Aquí para que se tenga muy clara la idea en palabras más sencillas, pero más fácilmente entendibles. Dicho de otro modo, pensemos en cualquier evento, es lo que supone exclusivamente la celebración de ese evento en ese territorio. O dicho de otro modo, si no se celebrase, que no se tendría porque no existiría ese evento. Esto es importante tenerlo presente porque es lo que nos va a llevar a la hora, nos va a llevar a tener claro qué es lo que estamos hablando de impacto económico. Entonces, podemos pensar aquí, esto sí es una tema que yo tengo, que siempre me interesa decir, no tenemos por qué pensar exclusivamente en grandes eventos deportivos, en megaeventos, no. Podemos pensar en otro tipo de eventos que también en esto que nos interesa, que es el impacto económico, pueden tener muchos. Aquí, en la práctica deportiva española, tenemos dos ejemplos, yo creo que muy claros. El deporte de niños pequeños, de cualquier disciplina deportiva. Entonces, el movimiento que tenga un campeonato, llamémosle cadete, llamémosle infantil, de cualquier modalidad, por el movimiento que supone y por todo esto que estamos hablando ahí, genera, en términos económicos, un efecto muy importante que tiene que ser considerado. Hablaba de un caso, hay otro más reciente, pero también con muchísima importancia en términos de impacto económico, que es el fenómeno del deporte para másters o grupos de edad, es decir, para gente no que ya ha pasado la edad de plena competición, pero que está cada vez más en boga. Se hablaba de que era maratoniano, ¿no? Es un ejemplo en este sentido de que yo creo perfectamente que llámale como quieras. Aquí lo que nos interesa es medir el impacto económico que genera que tú vayas a correr ese maratón. Ya más has reconocido, que si no, no lo diría yo, no te vería, que no vas por lo que ganas, que no eres de élite. Entonces aquí estamos cambiando el planteamiento totalmente. Esa una. Entonces fijaros, por un lado, los niños pequeños, con toda su familia. Además, cuando hablamos de familia, no hablamos solo de su padre y de su madre. A poco que conozcáis la realidad deportiva española, lo que es un niño pequeño, no sé qué, cuando va a competir, sobre todo las primeras veces. La instalación no da abasto. No da abasto. Si antes se hablaba de capacidad hotelera para hacer frente a determinados acontecimientos, también la capacidad de instalaciones y esto para hacer frente a determinados eventos de niños de corta edad, ahí hay un filón que yo también diría que está por explorar. Bien, ¿cómo medimos esto? Hablamos de impacto económico, hablamos de muchos agentes participantes, los tenemos ahí, tanto los propios deportistas, sea lo que sea, lo que llevan alrededor que fueran espectadores, todo el conjunto de empresas que forman parte de ese sector, estamos hablando de lo que sea, y luego por supuesto también el papel de la administración privada. Y a partir de ahí tenemos que distinguir, y esto sí es importante, en diferentes tipos de impacto. En primer lugar, lo que llamamos el impacto directo, que es el inmediato que se genera por el hecho de estar ahí. Es decir, si va un deportista o una familia a un hotel, pues en ese hotel, ese gasto de hotel es el propio impacto directo. Pero no debemos quedarnos solo ahí, porque si no, ese impacto directo a su vez tiene otros dos tipos de impacto que en la medida que pudiéramos, que fuera posible, también sería preciso medir. Por un lado tendríamos un impacto indirecto, es decir, el subsecuente a ese impacto directo, y también, esto sí ya sería para efectos de eventos de un mayor nivel, los efectos de impacto inducido. ¿Todo ello en qué se traduce? Fijaros, en 4 tipos de impactos. Empleo, PIB, que es la riqueza del país, ingresos para las administraciones públicas y también propios beneficios en resultados contables de empresas y hogares.
Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, lo traducimos, no me detengo aquí para avanzar un poco en la presentación, tanto en el impacto directo como en el impacto directo, y el inducido. ¿Y cómo vamos a hacer para medir esto? Pues para medir esto, entonces, nosotros lo que tenemos es que aplicar distintas metodologías. Previo a ello, hay que considerar una cuestión, que si de algo me gustaría que sirviera esta charla es para que, a partir de ahora, todos los aquí presentes, además de ver la vuelta, ya desde ahora, tengan presente que cuando hablamos de estudios de impacto económico, hay que diferenciar dos tipos claramente diferentes. Los que son hechos con carácter previo al mismo y los que se han hecho con carácter posterior. No tienen nada que ver ni en la metodología ni en cómo se realizan, de tal manera que, por tanto, en los resultados que se obtengan, pues también habrá diferencias lógicas en este sentido, porque se está haciendo de manera distinta. Por tanto, a partir de ahora, esto ya para otra charla, verlos como son, e incluso ver las cosas que se dicen. Es además una charla que me consta que es divertida, que la hemos hecho alguna vez, que tiene cosas simpáticas, y mucho de ello está originado porque, claro, hay que diferenciar lo que es antes como después. Para hacer el estudio de impacto económico, pues hay que seguir una serie de pasos. No me detengo en ellos para poder avanzar un poco. Es muy importante atender a diferentes aspectos. En la experiencia que nosotros tenemos, en lo que llevamos hecho, hemos detectado estos 9 aspectos que son importantes trabajar. Y cuando hablo de trabajar, hablo de tenerlos presentes y planificados previamente a hacer nada. Es decir, bueno, ¿esto qué va a ocurrir con esto? Estamos hablando del tipo de competición que vamos a estudiar, si es una liga, si es un campeonato, un evento puntual, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dónde lo quiero estudiar, dónde quiero estudiar el impacto, si es en una ciudad, si es en una provincia. Estamos hablando también de cuánto va a durar ese evento, qué participantes van a venir, va a ser un evento federado, va a ser un evento popular, va a tener espectadores o no. También porque hay eventos que no tienen espectador, o cuál va a ser la masa de espectadores, en qué espacio va a ser natural. Esto a los alumnos que siempre nos ayudan a hacer encuestas es lo fundamental, eso se lo viven mucho. Para la hora de hacer encuestas, la gran diferencia es entre hacerlo en un recinto cerrado o un recinto abierto. A partir de ahí, pues bueno, está claro lo que prefieren. ¿Con qué infraestructuras se van a encontrar? Esto es, si tuviera que quedarme con un aspecto claramente crucial a la hora de determinar el impacto económico, este sería el señalado, y luego también en qué medida, o no lo es, el evento es recurrente. Con todo ello, ¿qué tipos de análisis, conocidos por lo menos que tengamos nosotros, pueden ser aplicados para hablar de un impacto de evento económico, de un evento deportivo? Bueno, básicamente se pueden trabajar con 3 tipos de metodologías. Las menciono para que queden conocidas. Hablaríamos de trabajar con tablas input-output, con el equilibrio general computable o con un análisis coste-beneficio, que además podrían ser completadas y cada vez se hacen más con otras 2 herramientas o 2 metodologías, que son las que se llaman el método de evaluación contingente y un análisis sectorial o rectorial. No nos podemos meter con cada una de ellas, pero sí es importante que se tenga presente también, a modo de recordatorio, que no todas estas metodologías son aplicables para depende qué tipo de evento. En función de ellos, pues hablaría de unos u otros. Y esto también hay que tenerlo presente. Es decir, ¿qué evento quiero estudiar el impacto económico de la Vuelta? Pues tengo que aplicar unas metodologías. ¿Quiero estudiar el impacto económico de ese campeonato de chavalines de 8 y 9 años en un día? Pues tendría que aplicar otra. Y eso sí me interesa que se tenga presente. Y ya entonces, para finalizar, y como resultado de lo que nosotros hemos venido haciendo y sobre lo que mejor podría hablar y sobre lo que me puedo sentir más o menos orgulloso, además esto es resultado del trabajo de un equipo que José Manuel conoce bien, con el que colaboramos, y también de muchos estudiantes del campus aquí de Orense, pues presento, llevamos pues ya casi 10 años haciendo este tipo de estudios de impacto, y de manera concreta sobre eventos deportivos hemos realizado 3 acontecimientos, que además tienen lo bueno de que son muy distintos. Son de reducida dimensión, por lo menos no de la dimensión que estamos hablando, pero sirva la muestra para ver pues, el impacto que tienen. Entonces, el primero de ellos, que es además, por ser el primero que fue y por otros muchos motivos, quizá el que más cariño le tengamos, es el Rally de Orense. El Rally de Orense,
para la gente del sector seguro que es conocida. Pero a lo mejor si no se es tanto del mundo del motor, pues no era tanto. Y aquí me tengo que confesar, yo hasta que llegué no conocía este maravilloso mundo de los rallies. Fue llegar aquí a enamorarse, sí, pero hasta entonces, y fue una gran sorpresa. El Rally de Orense es un rally reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, dentro de ese mundo del rally, en concreto el mundo del motor, y estudiamos, dedicamos mucho tiempo, insisto, le tenemos mucho cariño, pues tres ediciones, 3 años consecutivos. ¿Con qué resultado? Y que podemos afirmar sin ningún género de dudas y que no haya ningún problema. Pues un impacto económico generado, por dicho, además directo, sin ningún tipo de duda, porque nos quedamos en los mismos, en torno a 1 millón de euros. Estamos hablando, por tanto, 1 millón de euros por un evento como el rally en la provincia de Orense. Esto estamos que si no, además insisto lo que ya decía, que si no se hubiera hecho, pues no se hubiera generado ese impacto económico, es decir, no se hubiera aumentado la riqueza en esta cuantía. Esto pues, es una cuestión muy importante a considerar y además que liga muy bien con todo lo que aquí se ha venido diciendo, tanto en la sesión de ahora como en las anteriores. ¿Cuál es la cuestión, cuál es el valor añadido a lo que estamos diciendo ahora? Que lo estamos pudiendo cuantificar. Entonces, eso es lo único que se puede aportar. Aquí estamos diciendo, además no conozco a nadie que pueda discutir estas cifras, que diga en torno a 1 millón de euros como media en las 3 ediciones. El segundo de los eventos estudiados es un campeonato de natación, en este caso máster, de categoría máster, de entrenadores, celebrado en Pontevedra hace 2 años, y entonces que tuvo también un fin de semana un impacto económico próximo a los 400.000 euros, en este caso fue en Pontevedra, pues en la ciudad de Pontevedra. Y el último de los casos que traigo aquí, que fue el último que hemos hecho, que ha sido bastante más difícil porque hemos dado el salto, en lugar de estudiar un evento puntual como puede ser el rally o un campeonato de España de natación, hemos estudiado un evento regular de una liga de sobra conocida, casi parecida a la que ya hablamos esta por la mañana, que es la Liga ACB. Y estudiamos el caso del Obradoiro, del río Montbus Obradoiro de Santiago de Compostela durante toda la temporada. ¿Con qué resultado? Pues con un impacto económico próximo a los 3,5 millones de euros casi en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en este caso. Estos son los 3 ejemplos que puedo traer, son lo que mejor puedo aportar en este sentido porque es el resultado de nuestra investigación, lo que hemos venido haciendo y lo que yo confío que sigamos haciendo en este sentido, trabajando exclusivamente con cuestiones de impacto económico. ¿Con qué 2 conclusiones me quedo? Claramente, y esto ya no hace falta insistir más porque yo creo que el foro aquí está plenamente convencido, estamos hablando del turismo deportivo, el potencial que tiene como herramienta de múltiples cosas, sobre todo como un futuro de cosas que se pueden hacer. Todo lo que se diga, que se ha dicho y que se dirá, a mí sinceramente me parece todavía poco, que en la medida que se hagan bien las cosas, pues el futuro será muchísimo más prometedor. Con respecto al impacto económico, en estas cuestiones, pues es importante, lo que aporta es la cuantificación de manera económica. Yo recomendaría, y ya pues esto, hacerlos con cautela, porque ahora sí está habiendo un exceso de, ahora todas las cosas que se hacen tienen un impacto económico y a veces en función de cómo se haga puede ser, bueno, pues te encuentras con cosas, esto también daría para otra charla, también divertida de cuando, cosas que, bueno, pues es que no lo voy a decir para no mencionar, pues puede haber alguien, pero hay cosas que te llaman la atención de impactos económicos de una provincia que un evento deportivo pues es próximo al 10% del Producto Interior Bruto de la provincia. Eso existe, eso es en España. Claro, hombre, eso es un poco maldición de lo que estamos, hay que ser rigurosos en ese sentido. En la medida que seamos rigurosos como cuantificación y también para las administraciones públicas a la hora de poder aplicar sus políticas, de decidir, incluso también, pues sabemos que estamos con recursos escasos, de seleccionar y de priorizar los eventos que favorecer o promocionar, yo creo que estamos aquí ante una herramienta muy buena y que, bueno, como no podía ser de otra manera, pues que yo defiendo pues mayoritariamente su uso. Confío haber satisfecho las expectativas, espero que haya sido de utilidad y también, pues como decía Javier, que a partir de ahora
cuando vean estudios de impacto económico de determinados eventos, aunque no sean deportivos, pues sirva para verlos de otros ojos y que ya, bueno, pues un poquito más, que no se queden solo en el mero dato, que tengan ahí un poquito más. Nada más por mi parte, muchísimas gracias.